Ortigosa para que presente a nuestro ponente. Es un ponente de lujo, es el premio Claridad de Ensayo 2020 y entonces pues primero vamos a presentarlo, que lo va a hacer Andrés Ortigosa. Antes de nada, tan solo recordaros y deciros nuevamente y expresar nuestra gratitud a todos los que habéis asistido esta mañana y ahora añadir también a las personas que vais a asistir esta tarde. Además, en un horario que en España son las 4 de la tarde, por lo tanto siempre es una hora un poco controvertida. Sin embargo, ¿qué hay mejor para levantar un poco los ánimos y para despertarnos que despertar con filosofía? Así pues, me toca presentar a Miguel Grijalva, que es, bueno, anteriormente le hemos visto porque ha ganado el premio de ensayo de Claridades de la revista de filosofía Claridades, como bien ha expresado Alejandro Rojas, con ese ensayo acerca de la muerte de Fernando Savater, que es el tema sobre el que tratará a continuación. Y bueno, él es especialista en buena parte del pensamiento español, conoce con bastante detalle el pensamiento de Savater y además también conoce otros tipos de filosofías, como por ejemplo la relación de Foucault, Heidegger y de otros tipos de autores que, como todos conoceréis, pues son de primera envergadura, bastante complicados de entender y estoy seguro de que, hombre, una persona a la cual se la ha premiado por el ensayo que ha hecho, por la investigación que ha hecho sobre el pensamiento de Savater, tiene mucho que decir al respecto y nos podrá dar una clase magistral sobre ello y estaremos encantados de escucharlo. Solamente por decir un par de notas rápidamente biográficas de Miguel Grijalva y no extenderme más porque ya antes se le ha explicado con más detalle, decir que además de doctor en filosofía también es doctor como médico. Entonces es un doctor, pero perfecto. Es decir, tanto el doctor en ciencias como el doctor en humanidades, lo que podríamos decir de su personalidad entonces, que es un filántropo estupendo. Así, sin más dilación, me gustaría, voy a pasar a quitar la cámara para que se vea solamente a Miguel Grijalva y, como siempre, tomaré nota de todas las preguntas que hagáis por el chat de YouTube para que se las hagamos después al doctor Miguel Grijalva. Así, sin más dilación, le doy paso a usted, por favor. Buenas tardes, muchísimas gracias por tu elogiosa presentación, Andrés, y volver a reiterar las gracias por este premio a todos los que habéis puesto vuestra confianza en mí para dármelo y por el artículo que os voy a intentar contar. Básicamente mi ponencia se basa en ese artículo con algunas modificaciones que he ido haciendo posteriormente. Llevo muchos años trabajando, mi tesis doctoral fue sobre el pensamiento político de Fernando Savater, llevo muchos años trabajando con él y bueno, pues voy a intentar exponeros su pensamiento tal y como lo escribí en el texto, ya digo, con alguna modificación. Y entonces doy paso a la ponencia. Morir parece algo muy natural, ya que nos recuerda la necesidad del desgaste de las cosas y la fragilidad de los seres vivos. Como dice Amelia Valcárcel, nada de lo que vive está preparado para la muerte. Por eso los seres humanos tendemos a negarla. Por lo tanto, la muerte es un escándalo por ser la irrupción en nuestra vida donde salud y felicidad han dejado de ser, por lo menos a fecha de hoy, una gracia inalcanzable. Pero la muerte no es solo la antiutopía por excelencia, como diría Ernst Bloch, sino la gran impugnación de nuestras expectativas, deseos, carencias, proyectos, valores que van a ser cuestionados a partir de ella. Desde la experiencia humana de la negatividad de la vida y del inevitable final con la muerte, surge, por ejemplo, la búsqueda heideggeriana de un Dios que pueda salvarnos y la pregunta de si esa necesidad, la de la muerte, tiene respuesta o si el hombre es solo una carencia posible. Ser mortal no significa solamente saber que vamos a morir, sino percibir nuestra existencia en el fondo de esa posibilidad, nos dice Savater. Los auténticos vivientes, nos dice, somos los mortales, porque sabemos que dejaremos de vivir y en eso consiste la vida. La definición de la vida viene marcada por esa finitud, por esa muerte. De ahí que la muerte sea un motivo de angustia que exige, si no una justificación, sí al menos una explicación. Y para hacerlo, se han inventado los mitos que nos refieren un estado original primigenio, donde el hombre era inmortal, hasta que por causas o motivos diferentes, Dios o los dioses
le castigaron con la muerte. De modo que toda su existencia, aunque sea un resumen muy básico de Sabater, se convierte entonces en un esfuerzo por recuperar ese estado primordial, que luego lo comentaré. ¿De dónde proviene nuestro afán de superar la muerte o de inmortalidad? Es difícil aclarar si proviene de un apego a la vida o de una no aceptación de la finitud. Las dos causas podrían servirnos. Nietzsche nos decía que este anhelo de inmortalidad sabotea los valores efectivos de la vida y le roba a la vida el sentido instintivo que es luchar contra la inminencia de la muerte. Por ello, el deseo de inmortalidad no solo es un deseo humano, sino también es humanizador, como lo vamos a ver. La certeza universal de la muerte nos convierte en humanos, es lo que dice Sabater. Los animales no tienen esa idea. Los animales pueden atisbar un peligro, pueden atisbar un riesgo, pero no tienen un conocimiento de que la vida se va a acabar en algún momento. El hombre sabe que el desenlace es inevitable, que la vida está perdida, que estamos condenados a ser sustituidos, y luego lo comentaremos cuando haga una pequeña referencia a Bátimo. La vida es irrepetible y la muerte es genérica, la muerte es igualitaria, nos iguala a todos juntos. Pero dentro de nuestra realidad subyace, nos dice Sabater, un egoísmo ontológico que nos lleva a un escepticismo ante la propia muerte, no la de los otros, ante la de uno. El ser humano, cristiano o no, no tiene la experiencia de su muerte. Sin embargo, ese escepticismo ante la propia muerte, esos temores, con los años y con los deterioros del cuerpo, se convierten cada vez en más serios y la fatalidad, la evolución de nuestra vida, vemos que esa muerte va a ser inevitable. Bátimo decía, o dice, que solo muriendo dejamos sitios a otros eventos del ser. Es decir, que la historia, la historicidad, quiere decir o tiene un significado de mortalidad. La muerte, nos dice Sabater, curiosamente nos transforma en filósofos, ya que el anhelo de inmortalidad, es lo que nos hace soñar y nos empuja. Si, como dice Freud, los sueños son el cumplimiento de nuestros deseos, todo nuestro deseo fundamental es un deseo de intentar superar la muerte, de sobrevivirle a ella o de alguna manera de volver a reencontrarnos con nuestros seres queridos. En la práctica, la fe en la inmortalidad es la base de la fe en Dios. Dice Sabater que el hombre cree en Dios porque cree previamente en la inmortalidad, es decir, primero es la inmortalidad, el deseo de inmortalidad, y a raíz de ello surge la divinidad. Así, el afán de curación sobrenatural para la muerte siempre es el más sólido fundamento pragmático de la fe, que es un poco lo que nos decía Feuerbach, ¿no? Es decir, lo que intenta explicarnos Sabater es que a raíz de este concepto de la muerte brota precisamente lo más sublime del hombre. En este caso va a ser el espíritu, la espiritualidad, no en un sentido exclusivamente trascendente o religioso, como lo más sublime. ¿Por qué? Porque el cuerpo, como hemos visto, no está garantizado. A medida que va pasando el tiempo, vamos viendo la decadencia de nuestro cuerpo, vamos viendo hacia dónde nos dirigimos, porque se ama lo que se pierde, y por eso se ama al cuerpo, porque el cuerpo se pierde, por eso se ama a los seres queridos, porque se pierde a los seres queridos, y porque sabemos en definitiva que vamos a morir. El pensamiento de Fernando Sabater ha ido evolucionando en lo personal, en lo filosófico y en lo político a lo largo de su propia existencia. De ahí, y sigue evolucionando, hoy en día, de ahí que podamos definir diferentes periodos en su pensamiento que se reflejarán igualmente en diferentes visiones o orientaciones acerca de su concepto de la muerte, muy diferentes a lo largo de los últimos 40 años. Desde una visión más metafísica inicial, en su periodo que podemos llamar libertario, va a acabar en un planteamiento mucho más coyuntural en la actualidad. El título de la presente ponencia pretende demostrar eso, por eso lo titulaba Desde la necesidad a la coyuntura, como ahora lo iré desarrollando y podemos entender mejor cómo va evolucionando esas reflexiones, por qué esos dos términos. Por tanto, el título de la presente ponencia pretende esbozar un recorrido por las diferentes etapas
del pensamiento sabateriano que se han ido modificando y atendiendo a cómo va tildando de diferente manera ese concepto de muerte, aunque la idea global, ya veremos al final, en la conclusión, es siempre la misma, ¿no? Lo que le interesa de la filosofía a Sabater es la pregunta que incluye las respuestas. Preguntas que pueden ser respuestas que pueden ser dubitativas, que pueden ser acertadas o no acertadas, tajantes o no, pero que siempre mantienen abierta la pregunta. La pregunta sobre la muerte, por ejemplo, es una de esas preguntas para las cuales no hay una respuesta al interrogante y por eso está incluida para él dentro de la filosofía, dentro de la pregunta. La filosofía, como Sabater, considera que tiene que estar puesta al servicio de los lectores, como pensamos muchos. Es decir, que construimos el conocimiento, construimos el saber. No es una imposición absoluta del autor el que lo hace, ¿no? Es una forma de afrontar racionalmente las perplejidades cotidianas mediante un diálogo entre iguales, ¿no? Y esa es un poquito la idea de sus libros, la idea de lo que intenta él transmitir. Bueno, pues tras esta pequeña introducción empezamos ya con la primera parte del pensamiento de Sabater. Iniciamos el recorrido por el pensamiento de Fernando Sabater en 1970, época que él define como nihilista, de pensamiento negativo, con una clara influencia nietzscheana, que es la que desarrolla en esos primeros libros. Para la eclosión y desarrollo de su filosofía, fue muy importante la influencia extranjera, fundamentalmente de predominio francés, Foucault, Derrida, Blanchot, Deleuze, Bataille. Él no domina el alemán, y entonces utiliza la lectura de Nietzsche a partir de autores franceses, ¿no? Como lo recuerda Nietzsche. Y este primer periodo, que podemos llamarlo libertario, nihilista, ácrata, digamos que comienza en esta época, 1970, publicación del primer libro de Fernando Sabater, que es Nihilismo y Acción, y culminará, bueno, para mí, más o menos hacia octubre de 1982, que es la victoria del Partido Socialista después de la dictadura franquista, y que supone un cambio, una modificación de su pensamiento, ¿no? Dándose para él, en este periodo, en estos 12 años, dos características intelectuales muy, muy diferentes, ¿no? Por un lado, una crítica a lo que sería la academia y el currículum escolar y la universidad como continuadores del franquismo. Y segundo, la presencia de un esteticismo, podemos llamar ácrata suave, contrario o alternativo a una modernidad racionalista en el momento, debido a la influencia de Agustín García Calvo, que fue su maestro, ¿no? Bien, como explica el propio Fernando Sabater, la recuperación del pensamiento negativo que tuvo lugar a principios de los años 70 del siglo XX en nuestro país fue un discurso filosófico, donde él también se incluye, vinculado a la obra de Nietzsche y definido todo él por el rechazo de todo aquello que pueda dar un sentido a la vida, de todo orden establecido, de todo racionalismo. Prácticamente, desde este libro, Nihilismo y Acción, y hasta La tarea del héroe, que es un giro en el pensamiento, año 1981, Sabater sostiene que la tarea de la filosofía es esencialmente negativa, en donde, él mismo lo afirma, para que sea ese pensamiento negativo, tiene que existir una razón no sumisa al orden imperante, que rechace el inmovilismo escéptico y el desvarío resultante de la negación de cualquier sistema omnicomprensivo. Es decir, el pensamiento negativo, que es la entrada que él hace en el diccionario de filosofía de Miguel Ángel Quintanilla, lo que intenta, lo comentaré más adelante, es borrar todo sentido, toda apología a la vida y a lo existente. Y en concreto se centra en una crítica al sistema hegeliano, al sistema omnicomprensivo hegeliano y su monoteísmo, y en ese artículo y en los textos, por ejemplo, el Nihilismo y Acción, también Sabater desarrolla una diatriba a nivel académico, religioso, científico, político, contra el sistema hegeliano. Por eso digo. Sabater se refiere, por tanto, a esa acepción de pensamiento negativo como el que desacredita las apologías de lo existente, que he comentado, niega todo sistema que niegue la existencia del mal, que desenmascarar todo proyecto que se oponga a la existencia del mal,
y que reconozca la existencia de un final positivo. Solo ve afirmación, frente a la negación, frente al pensamiento negativo, solo ve afirmación cuando se rechaza el sentido a la vida, cuando se rechaza la reconciliación con la muerte, cuando se rechaza la imposibilidad cuando se afirma la imposibilidad de un sistema único, una racionalidad instrumental occidental y el monoteísmo. El inicio de este periodo de su pensamiento viene marcado, como decíamos, por esta publicación del Nihilismo de Acción en la editorial Taurus por intercesión de Jesús Aguirre. La reversión cultural del franquismo se había encargado de que en las facultades de filosofía solo se enseñaba una filosofía escolástica. Esta carencia generó un planteamiento crítico y negativo entre los jóvenes filósofos, entre ellos él. Entonces, en este primer libro se expone su doctrina del nihilismo, en la cual comienza a hacerse cargo de la idea de muerte. Ya empezamos a centrarnos en el tema de la ponencia que estábamos hablando, el tema del amor. El objetivo de este libro, influenciado por autores, por ejemplo, claramente, y en los cuales se hace referencia, como Cioran, García Calvo otra vez, Schopenhauer, Rosset o Adorno, es, por un lado, hacer saltar por los aires lo establecido. Defender una especie de trabajo trágico, ya veremos qué significa ese concepto de trágico, que destruya a todos los ídolos, a todo lo que dé sentido, a todo sistema absoluto, que eso es la primera parte del texto, el nihilismo. Y segundo, que combine a actuar prescindiendo de todo fundamento. Cuando él habla de esa razón no sumisa al sistema omnicomprensivo, él está haciendo referencia precisamente a la acción, al individuo como un sujeto activo, desde su condición finita. Desde nihilismo y acción muestra, por lo tanto, una concepción libertaria del hombre y un ataque al hegelianismo, al considerar al Estado como sinónimo de muerte, proponiendo, por tanto, un pensamiento revolucionario que aspire a abolir esta necesidad, esta muerte y suprimir, por lo tanto, el Estado. Ya vamos viendo por dónde va la primera orientación de este concepto de muerte. Muerte como algo que va a bloquear, que va a limitar la individualidad, la identidad, la libertad del hombre. Y en este caso es cualquier sistema absoluto, omnicomprensivo, la verdad absoluta, la moral absoluta, el Estado, el poder, el todo. Por lo tanto, nihilismo y acción arremete contra todo lo que olvida el lado trágico de la vida. Y uno de los pilares fundamentales de este nihilismo, inevitablemente, tiene que ser la negación de Dios y, por tanto, del orden jerárquico de todos los valores, de ese todo, vamos a llamarlo así, de la abstracción con mayúscula, todo siempre con mayúscula, como acostumbraba a escribir García Calvo. Sabater distingue y analiza, entonces, entre un ateísmo que niega la existencia de una fuerza sobrenatural, que conoceríamos todos, o un ateísmo que niega el derecho de Dios a existir, es decir, niega su esencia, que sería otro tipo, para postularse a favor de una tercera postura cercana a la idea de Cioran, que es un ateísmo de corte teórico. Un ateísmo que lo que nos dice es que Dios no es una esperanza para el hombre, sino una amenaza. ¿Por qué? Es una amenaza porque va a cortar, forma parte de ese todo que va a cortar o va a poner en entredicho la autonomía del hombre. Por lo tanto, es una amenaza. En el plano religioso, por ejemplo, sigue la orientación de Cioran, que negaba la coexistencia de un Dios omnipotente y un Dios bueno, que es lo que otorga inmortalidad al hombre mediante la salvación. Sabater propone, como decíamos, en la segunda parte de nihilismo y acción, actuar desde el carácter finito del hombre, el cual niega la necesidad de la ética y va a reivindicar al final del libro una ética fundada en el querer. Esta es la propuesta ética consecuente de Sabater, una ética autónoma y teológica que se pregunta por el qué quiero ser. Lo que el hombre quiere es ser sujeto, quiere identidad, quiere individualidad, que es lo que la muerte le va a arrebatar. Como decía Cioran, esta doctrina del nihilismo al final es un fracaso
la única salida que nos queda, y es como termina el libro, es la desesperación activa, para descubrir que existe una finalidad sin fin, que es el héroe Ahab de Moby Dick que lo utiliza aquí, que es cuando descubre esa desesperación de una finalidad sin fin. La idea de la muerte, por lo tanto, es entendido en Sabater en este periodo como un sinónimo de necesidad. Es decir, la muerte es una ley exterior, ajena a nosotros, que nos obliga y nos constriñe, que no cesa, que no cabe pacto ninguno. La muerte, por lo tanto, no es solo la eliminación física, también es la negación de la libertad, de la identidad, de la individualidad, el encierro en cárceles y manicomios, la explotación en aras de la productividad, la alienación burocrática. Vuelvo a repetir que estamos en un periodo muy ácrata, muy anarquista del pensamiento de Sabater. Sabater se revela frente a esa explicación al considerar que todo eso no es más que fruto de una racionalidad instrumental, occidental, utilitaria y necesaria. En el siguiente libro, que publica a los 2 años, 1972, La filosofía trachada, continúa esta línea. Y, para combatir a la muerte, Sabater utiliza un concepto heredado de Clement Rosset, que es el azar como requisito de este nihilismo que confirma la condición trágica de la realidad absurda. Si la muerte es necesidad, ¿no?, es la imposición, es algo externo que no cabe pacto ninguno, es necesario, no puede ser de otra manera. Si la muerte es necesidad, solo se puede atacar desde el azar. ¿Por qué? Porque el azar elimina toda culpa, devuelve la inocencia al mundo, es aleatorio, supone la ausencia de referencias y nos muestra el límite de lo pensable. Es claramente una oposición, como digo, al sistema y a las explicaciones omnicomprensivas. El azar, para Sabater, es la garantía del rechazo a toda explicación basada en una voluntad o proyecto originario, lo que decíamos al principio de la introducción, ¿no?, ese estado originario primigenio que el hombre en un determinado momento por alguna causa lo ha perdido, es el rechazo, por lo tanto, a todo proyecto originario, voluntad originaria, que hace del hombre sencillamente un fenómeno más. ¿De acuerdo? Con el azar, dice, nos despertamos del sueño teleológico. Esto es volver a incidir sobre la idea de la finalidad sin fin con que terminaba nihilismo y acción. No hay una finalidad en la naturaleza, solamente hay azar. Por tanto, es imposible ir más allá con el pensamiento. El hombre, por el azar, en la gran cadena del azar, no es de lo real, no es más que un fenómeno más. Nada del centro de la creación, nada del centro del cosmos. El nihilismo significa igualmente la negación de la historia, obviamente, entendida tanto en su versión cristiana como en la versión secular marxiana. Frente a esta idea de la historia y del tiempo lineal, Sabater va a hacer todo lo contrario. Va a proponer como respuesta un tiempo cíclico, propio del tiempo de los dioses olímpicos, ¿no?, que nos acerque al ámbito de lo sagrado, que nada tiene que ver con lo trascendente, sino con lo intocable, que es lo que significa el concepto Sacer. Hay, por lo tanto, un más allá de la ética, donde aparece lo sagrado, que nos puede ayudar a superar el carácter trágico del hombre, el sufrimiento y el presente. Como digo, el término sagrado nada tiene que ver con la concepción habitual de emplear esta palabra, como aquello que viene a resumir los elementos que componen la religión. No es en ese sentido. Sagrado significa aquello que sea opuesto ¿a quién? Al poder, al monoteísmo, al proceso de abstracción con mayúsculas, a lo que nos subyace y nos constituye, al Estado, al sistema. En resumidas cuentas, vuelve a ser el tema de la muerte, ¿no?, el concepto de ello. La raíz de lo sagrado nos muestra además nuestra condición trágica. ¿Por qué? Porque lo sagrado muestra la simetría entre lo que por esencia nos ignora, que sería Dios. Dios no tiene por qué conocernos a cada uno de nosotros personalmente, y que nosotros, sin embargo, no podemos ignorar en la situación en la que nos encontramos. Esta dualidad, sagrado necesario, que en Sabater toma su origen en la teoría de la religión de Georges Bataille, trata precisamente de esa decisión, la decisión entre el mundo de los deseos por un lado y el mundo de las cosas y la utilidad por el otro. Lo sagrado
es, por tanto, lo que está más allá de lo necesario, lo que nos asiste en la lucha que tenemos por la inmortalidad, por superar a la muerte. ¿De acuerdo? Bien. Para Sabater, las características de esta muerte, de la muerte en general, como este sistema, como este estado, son tres, y ella nos lo define. La exterioridad, como algo que viene desde fuera, una ley que nos lo imponen, la instrumentalidad, forma parte de la realidad, e incluso la materialidad, ligada a leyes físicas. Por el contrario, lo que vamos a decir es que el ámbito de lo sagrado se sustrae a la necesidad y lo va a definir con otros conceptos. Intimidad no viene de fuera, surge de uno mismo, de lo propio. Inutilidad, no buscamos una razón instrumental. Y espiritualidad. Espiritualidad, pero no entendido como algo sobrenatural en el caso de Sabater. Espiritualidad, cuando él dice que cuando se quiere espiritualizar a los dioses, no queda otro remedio que estos adopten carne mortal. Es el caso del cristianismo. Es, por lo tanto, el enfrentamiento entre espiritual y no espiritual, entre espiritual y material. Esa sería la idea. Frente al monoteísmo, frente al Dios único, al proceso unificador del todo, a la homogenización, que es lo que supone la muerte, porque la muerte al final es lo de la mayoría. Es decir, todo el mundo muere, la muerte es genérica y todos nos disolvemos y desaparecemos. Por eso nos homogeniza. Sabater, por lo tanto, siguiendo esta idea del tiempo cíclico de los dioses y de lo sagrado, propone el politeísmo, que es todo lo contrario para él. Lo plural, la diferencia, el azar, la inmortalidad. Sabater propone, por tanto, defender una razón plural frente a una razón única. La diferencia fundamental entre el politeísmo, que es el ámbito de lo sagrado, y el monoteísmo, que sería, por tanto, el ámbito de lo profano, es que a lo sagrado se le profesa piedad como lo improbable, lo íntimo, lo intocable, mientras que a lo segundo se le profesa fe, como la creencia en lo que no vemos o como acatar lo que hay, por ejemplo, el Estado. Bien es cierto que luego el monoteísta se va a declarar además insumiso de la muerte. Se va a acompañar, por lo tanto, y eso va a generar, al no creer en lo que es propiamente la muerte, sino solamente creer en su Dios, va a desencadenar, dice él, todo el tema de las pasiones y el surgimiento de los argumentos para todos los mitos. En definitiva, va a desvalorizar la vida, el monoteísta, y va a glorificar la muerte. Por lo tanto, la propuesta politeísta es una propuesta, vuelvo a repetir, contra el poder centralizado del Estado y a favor de una anarquía en vez de una necesidad, siguiendo la teoría de Georges Bataille. Continuando, por supuesto, también la influencia de Agustín García Campo. Obviamente, frente a este planteamiento, probablemente cualquier filósofo académico construiría un sistema racionalizador del mundo, una verdad que no dejaría hueco al azar o a lo individual. Es decir, él dice que frente a su sistema anárquico, pues probablemente lo que tenemos enfrente es un modelo racionalista, instrumental, donde solamente lo útil y lo necesario es lo que nos interesa. En todo este periodo se refleja lo permanente del pensamiento sabateriano, que es lo que él llamó la metáfora politeísta, que es todo lo que estoy narrando. Que más adelante, en sus memorias, precisamente, mira por dónde, pues precisamente no lo recuerda con mucho aprecio. Esta metáfora politeísta la encontramos en sus libros religiosos, o que tratan más sobre la religión, como son De los dioses y del mundo, 1975, Escritos politeístas, también del 75, o La piedad apasionada en el 77, y que, vuelvo a resumir, viene a subrayar la idea del Estado como enemigo, la necesidad del carácter negativo del pensamiento crítico, que era la entrada, vuelvo a repetir, en el diccionario de filosofía de Quintanilla, la denuncia del Dios monoteísta, la defensa de la multiplicidad plural de valores, que han sido negados muchas veces por los totalitarismos, la defensa del libre pensamiento o el apoyo a una libertad individual autónoma, sin trascendencia, frente a todo gregarismo de tipo religioso, militar o nacionalista. En resumen, durante estos aproximadamente 12 años, Sabater, partiendo desde un escepticismo nihilista, ácrata, llega a la gozosa afirmación del azar como respuesta al sistema y, posteriormente, va a evolucionar
hacia la crítica al Dios único, entendido este como Estado único centralizador, un Estado que exige fe y que es la negación de todas las facetas de la vida. La fuerza para librarnos de este poder surge del ámbito de la intimidad, de la individualidad, lo sagrado, una idea libertaria que supone, por tanto, la abolición del Estado. Se trata, según Sabater, de un experimento ético, yo diría estético, creador, que nos vivifica al renunciar al amor. Para luchar contra la manipulación que el poder, el todo, la necesidad imponen al hombre, Sabater propone a continuación, y coincidiendo con un giro en su pensamiento, una ética trágica, que sea fundamento de lo social. Su pensamiento va a abandonar esa combatividad previa, ese quizás aspecto más metafísico de estos primeros años, y va a transitar hacia escritos quizás menos espontáneos, pero con una mayor implicación inicialmente ética y posteriormente política. Este proceso va a culminar en un esbozo de una ética, también de corte nietzscheano, que permitirá al hombre desprenderse de toda esta moralidad y poder absoluto y universal para enfrentarse al sistema vigente del Estado, que es el tema del amor. Voy a pasar al siguiente punto, que sería, lo titulé, hacia una ética trágica del querer. Estamos evolucionando en el pensamiento. Tomar conciencia de la muerte, hemos dicho, sabernos mortales, nos permite apreciar que nuestra vida es una resistencia a ella. Frente a los que codician dinero o nos prometen una vida eterna, Sabater presenta un proyecto ético de voluntad que quiere afirmarse frente a la muerte. Y para ello propone una ética trágica, ya que la vida, en general, como azar, y en conjunto, la definición de vida, es tragedia, y no hay modo de superar las tensiones que lo posibilitan. Con esta ética trágica se atiende al querer ser sujetos cuya identidad se forja en la apertura al otro. Es decir, necesitamos un reconocimiento por parte de los otros, a los cuales tratamos como fines en sí mismos y no instrumentos. Frente a las éticas renunciativas y normativas, del tipo que sea, humanas o divinas, que normalmente proponen una felicidad a cambio de una vida disciplinada, Sabater va a proponer una ética centrada en afirmar la vida, sin trascendencia, inmanente, autónoma y humanista. Esta es la tarea del héroe, que ese es uno de sus libros más emblemáticos de esta época, apostar por la vida. Entonces, en estos dos libros, La tarea del héroe, 1981, e Invitación a la ética, 1982, que marcan este punto de inflexión, en este caso de su trayectoria intelectual, él emprende la labor de fundamentar una ética autónoma centrada en el querer, que se adecúe a las necesidades de la sociedad y cuyos principios fundamentales son la acción, todavía seguimos rememorando esa idea de esa razón no sumisa al sistema omnicomprensivo, la acción, el querer humano, ¿qué quiere el hombre? Lo vamos a ver, ser sujeto, afirmarse, individuo y reconocimiento en el otro. Ética significa, para Sabater, la negación de la necesidad, la negación de la muerte también. Lo bueno es bueno porque el hombre lo quiere, no porque nadie se lo imponga, no es porque hay una ley, un poder, un todo, un Estado que lo imponga, ¿vale? El pensamiento ético de Sabater tiene, por tanto, como punto de partida esa visión trágica del humano. La vida es trágica, ¿por qué? Porque no hay esperanza, porque no hay salvación, porque no hay reconciliación definitiva, porque nada se va a solucionar. De este modo, hay claramente una diferencia. Frente a una ética tradicional, se propone una ética trágica, la cual no parte de la distinción bien-mal, no se lo plantea, en todo caso podemos culminar a llegar a ello, donde se supera el triunfo del bien, es decir, no siempre ganan los buenos, lo dice Sabater, y por tanto será autónoma, sin dogmas y sin normas. Por tanto, una nueva revolución se entiende ahora, pero en el horizonte de la ética, del reconocimiento de la propia libertad de cada uno, del escepticismo frente a doctrinas salvíficas, léanse de tipo que sea, religiosas o no, ante la muerte y la imposibilidad de superar la condición trágica del ser humano. La tarea del héroe, por tanto, será la de acometer una revolución ética que trascienda el orden y consiga abolir el poder.
En la tarea del héroe, Sabater nos dice que los héroes, utiliza ese mito de los héroes para hacer la referencia de la ética, que los héroes, no se centra en un héroe concreto, posibilitan y estimulan nuestra acción, escapan del servilismo y luchan contra todo reduccionismo utilitario e instrumentalista. Este héroe se caracteriza por poseer la virtud, es decir, dominar la adversidad, y es a lo que él llama voluntad de valor. La voluntad de valor es el hombre como un sujeto racional y libre, que rechaza la necesidad, la instrumentalidad y la muerte. Así, para el hombre vale lo que él quiere, fundamento de la ética. Y lo que quiere es negarse a la necesidad, negar la muerte, negar la ley exterior, negar el todo que le constriñe, asumiendo su propia ley. Este héroe, por tanto, quiere vencer reconociendo de este modo nuestra independencia ante la muerte. Por lo tanto, en resumen, esta ética trágica lo que quiere es que este héroe, y por tanto el fundamento de la ética, es ser, es decir, ser sujeto, individuo, identidad, que es lo que rompe la muerte, perdemos la identidad, luego lo comentaré, perseverar en el ser, que es la idea de la inmortalidad, y ser reconocido en el otro. No por el otro, sino en el otro, que son ideas claramente de aroma espinosista. Decir que el hombre es activo, esa cordura no sumisa contra los sistemas omnicomprensivos, vuelvo a repetir, es decir que es libre, que no está sometido ni a la fatalidad ni a la necesidad, pero ahora tampoco está sometido ya al azar, con lo cual ha, digamos, abandonado la postura nihilista y libertaria anterior. Esta acción supone, por lo tanto, enfrentarnos a la realidad. En consecuencia, el ideal ético será implantar y defender la vida contra la muerte. Si la aspiración de esta nueva ética trágica es revolucionaria, si la política se mueve en el reconocimiento en el otro, esta ética debe de oponerse también a la violencia y defender la igualdad, que es por tanto el fondo social que tiene la tarea del héroe, la ética trágica de Sabater. Pretende, por lo tanto, instituir la decisión de cada uno por igual. Para esta tarea, el héroe contiene, según nuestro autor, un doble ideal: desear vencer a la muerte y afirmar la vida ante esa muerte irremediable. El siguiente punto en esta evolución del pensamiento de Sabater es una nueva evolución hacia una modificación de la ética, lo he titulado Hacia el individualismo y la ética del amor propio, y el análisis de la situación actual ante la muerte en el caso de Fernando Sabater. Marta Nogueroles, que escribió una biografía, fue su tesis doctoral en el año 2000, y escribió una biografía intelectual sobre Sabater que culmina en el año 2000, defiende un giro humanista desde finales de los años 80 en el pensamiento global de Sabater, de un contenido más laico y hedonista, que pretende hacer que el hombre se desencante de las utopías salvíficas. De este modo, su proyecto ético va a continuar evolucionando en este nuevo giro, desde esta época trágica, que todavía tiene alguna reminiscencia de acratismo, aunque lo va perdiendo, hacia una ética del amor propio que no olvida la solidaridad colectiva. Pero la perspectiva individual del querer seguirá siendo la del ser sujeto, la de la identidad, la de la autonomía del individuo, que es lo que quiere definir con la ética del amor propio, que a su vez ha sido criticada por algunos otros pensadores, por ejemplo, Amelia Valcárcel y Adela Cortina. El afán del hombre, dice Sabater, es perseverar en su ser con una duración indefinida. Es decir, esta segunda idea vuelve a reivindicar el tema de superar a la muerte, perseverar en el ser. La virtud, desde el punto de vista de la nueva ética del amor propio, es afirmar la inmortalidad mediante lo que Sabater, siguiendo de nuevo a Spinoza, define como alegría. ¿Y qué es la alegría? Pues es afirmar y reafirmar el asentamiento de los hombres en la vida, que en cada momento, dependiendo, puede ser experimentado como dolor o como placer, dependiendo de las situaciones en las que uno transcurre en la vida. Para nuestro autor,
la búsqueda del placer debería ser el único objetivo de la razón práctica. Una visión claramente hedonista. Con ello, Sabater sustituye la reivindicación de la felicidad previa de la ética anterior, de esa búsqueda de una cierta felicidad, no del bien, de corte más aristotélico, hacia la alegría, ya que ésta nos anuda a la vida y al resto de la humanidad. Se trata, por tanto, ya de un humanismo vitalista. Al asumir la certeza de la muerte, nos había dicho Sabater, nos hacemos humanos y sentimos desesperación, miedo ante la aniquilación, codicia u odio ante la muerte. Solo queda luchar mediante la experiencia de vida que nos rescata de la muerte, sintiendo una alegría, aunque sea trágica. Una alegría que afirma la vida, la aligera, nos dice, fomenta la libertad sobre la fatalidad y acepta la vida sobre la muerte. Vemos de nuevo influencias o aromas principalmente de Spinoza y de Nietzsche. De esta certidumbre nace la idea de que nuestro cuerpo no está garantizado y de que él es quien aplaza lo irremediable. Podemos decir que el cuerpo sufre con el paso del tiempo y él nos va a decir que al no estar garantizado vamos a notar cosas que hacen que inevitablemente va a llegar lo irremediable. Como decía Sabater, la muerte al hacernos mortales nos hace vivientes. Conocer la muerte significa que la vida de cada uno es irrepetible y que todos tememos a la muerte sin remedio ni retorno. Es irrepetible. Eso es el concepto que se ancla con querer ser sujeto, individualidad. La muerte es inevitable, personal e intransferible, la propia. Por este motivo, la muerte no es individualizadora. El sujeto es individuo. La muerte es igualitaria, nos hace a todos iguales, todo el mundo muere. Pasamos al grupo, a la mayoría. A lo largo de la historia la mayoría ha muerto. Lo que sabemos de la muerte es que es inmanente. Desde el primer momento en que empezamos a vivir, ya estamos listos para morir. Es un concepto que decía Montaigne. Morimos porque estamos. Por ello, la mejor estrategia de inmortalidad es luchar por la supervivencia. La muerte, nos dice Sabater, es un misterio para el hombre, está claro. Sabater nos recuerda que, por ejemplo, Epicuro y algunos materialistas pensaban que la muerte no es más que una disgregación de átomos de los que estamos hechos y que, por tanto, no es nada. En efecto, mientras estamos aquí, mientras estamos vivos, la muerte no está. Cuando está la muerte, dejamos de existir. Por lo tanto, la conclusión de ellos es que tener miedo a la muerte es tener miedo a la nada. Otros materialistas rechazan cualquier otro tipo de proyecto, voluntad o planificación recurriendo al azar, a la clinamen, Empédocles, Lucrecio. Sin embargo, los no tan materialistas consideran que la muerte es el paso a otro mundo. Y este es el tema interesante. Así piensa, por ejemplo, Platón y Séneca, para quien el día de la muerte es un dies natalis, es un día del nacimiento. Y prepararse para morir no es otra cosa que pensar nuestra vida mortal, es decir, ser filósofos en la vida que nos ha tocado vivir. Por ello, afirma Sabater, que casi todo lo que hacemos, tareas o empeños, lo hacemos para evitar o resistir el morir. En ese sentido podemos decir que, por ejemplo, las religiones, la religión cristiana, que es la que él fundamentalmente se centra, apuesta por una vida sin muerte. Es decir, la otra vida purifica esta vida. La muerte no es más que un mero trámite para la auténtica vida, que sería la vida eterna. Luego la muerte nos lleva a la vida. De alguna manera, si recordáis, el idealismo filosófico viene a decir algo similar, en cuanto que la nueva vida supondría el conocimiento, la sabiduría. Por lo tanto, por ejemplo, Platón en el Fedón dice que nos liberemos del cuerpo para contemplar las ideas. Luego, por tanto, la muerte podría suponer una metáfora como un camino epistemológico que nos despierta del sueño de la ignorancia y que de alguna manera también Hegel nos decía que deberíamos superar el apego a la vida carnal, ¿no? para llegar al conocimiento. ¿Vale? El materialismo, como tal, en sí, considera que la muerte es la liberación de todo problema. Es decir, que la muerte es el fin de todo bien y de todo mal. Y defiende o habla de una muerte del todo, es decir, una muerte en la cual no podamos
ser castigados ni echar en falta nada, no una apariencia de muerte, que sería la muerte, por ejemplo, del cristianismo. La muerte es el final de todo. ¿Y a dónde se va? Pues ¿a dónde se va con la muerte? Pues se va a aquello de donde uno procede, que también lo decía Séneca, aquello de donde viniste. Pero lo que nos despoja la muerte, y esto es lo que conecta con el tema de la muerte en Sabater, es de nuestra individualidad. Morir es pasar a ser de la mayoría. Schopenhauer, que tiene mucha influencia en Sabater, dice lo mismo. Es decir, de alguna manera, nuestra identidad, nuestra individualidad es presente. No vivimos pasado ni futuro, es presente. Luego la muerte supone que nos privemos del presente. Ulises, por ejemplo, si recordáis, en la Odisea de Homero, decía, por ejemplo, que yo prefiero ser el más bajo porquerizo en el mundo de los vivos que no el rey en las orillas de la muerte. También rechazaba, ¿no?, en ese sentido, la muerte frente a otros materialistas. Por el contrario, Spinoza considera, y esta frase la cita mucho Sabater, que el hombre en nada piensa en menos que en la muerte. El hombre piensa en la vida, porque en la muerte no hay nada bueno que pensar. La muerte es la negación de la vida, y al pensar en ella nos remite hacia la única alternativa, que es intentar comprender la vida. Querer saber y pensar equivale a estar vivo. Nadie parece pensar en su propia muerte, dice Sabater. No ocurre esto con la muerte de los otros, donde, aunque una parte de la relación con ellos se nos pierda, conservamos siempre una relación simbólica, una memoria, un recuerdo. Bátimo dice todo lo contrario a Sabater. Considera que la verdadera muerte escandalosa que debemos soportar no es la nuestra, sino la de nuestros seres más cercanos, porque es inconcebible la desaparición radical de una persona para la eternidad. Sin embargo, concluye Sabater, debemos aceptar la verdadera raíz de la vida y expulsar la corrupción de la muerte, que es lo que viene a significar el dicho de Spinoza de adopta el propósito de vivir racionalmente con respecto a la inmortalidad, es decir, la sabiduría. Volvemos a lo mismo, la sabiduría se centra en la vida. El problema nos viene cuando tememos que tras la muerte no hay nada. Durante mucho tiempo no fuimos, dice Sabater. Con la muerte iremos al mismo sitio de donde estuvimos, como decía Séneca. En el siglo XVIII, por ejemplo, Lichtenberg daba la razón a Lucrecio cuando afirmaba que al nacer ya hemos resucitado, pues provenimos de un estado en el que sabíamos del presente menos de lo que yo ahora sé del futuro. Si la muerte es no ser, es cesar de ser, como dicen los materialistas, la vencimos el día del nacimiento y le hemos robado un cierto tiempo que será un tiempo nuestro, siempre nuestro. A través de los siglos ha habido muchas promesas, leyendas, mitos y relatos sobre la muerte que han constituido la base universal de las religiones y que es el centro de su libro, La vida eterna, donde los analiza. En todos los tiempos, la religión ha servido para dar sentido a la muerte. Si no existiese la muerte, nos dice Sabater, no habría dioses o los dioses seríamos nosotros mismos. Aceptar nuestra precariedad, nuestra finitud, es lo que nos lleva a soñar con alguien, con Dios. Por eso, como decía Feuerbach, los dioses son proyecciones de nuestros deseos de lo inmanente. Pero en cualquier caso, el ansia de inmortalidad es el motivo esencial de la fe en los dogmas religiosos, al menos en los monoteísmos que prometen una salvación. Ahora, por tanto, el secreto de la religión queda condenado a la antropología y a la psicología. Al fin y al cabo, como decía Feuerbach también, la noche es la madre de la religión. Para Sabater, el humanismo supone considerar al hombre como un evento más en la cadena azarosa de lo real, sin nada que suponga creación o ser el centro del universo. El peligro, nos dice nuestro autor, es la desmoralización que nos puede generar esto, que nos lleve a abandonarnos del presente y entregarnos a profetas carismáticos. Pero el hombre, como ser que anticipa la muerte, que es un concepto muy heideggeriano, aunque Sabater no trabaja, Heidegger, es más, lo desacredita varias veces, pero bueno, sabéis que Heidegger, inevitablemente la muerte supone la limitación intrínseca del mundo, ¿no? La muerte es mi muerte, por eso me constituye irrepetible, pero me anula todas las posibilidades. A la muerte, a mi muerte, no la puedo falsear,
no la puedo neutralizar, no me puedo desentender, es mi único horizonte, ¿de acuerdo? Por tanto, es un horizonte en el cual el hombre es el ser que anticipa su muerte. Por tanto, este hombre es prudente al buscar en el plano espiritual un papel para la muerte. Aristóteles, por ejemplo, nos recomendaba hacernos inmortales, viviendo de acuerdo a la parte más excelsa, que vuelvo a repetir, es el espíritu. Freud se refiere a los comportamientos que pretenden protegernos contra la inminencia de la muerte, hablando de las creaciones culturales, que aspiran a identificarnos con lo no contingente. La cultura y el arte se presentan como invulnerables a la muerte, ya que transcurren por el tiempo sin fallecer. Ortega, en el mismo sentido, decía que el hombre no puede vivir si no hay algo que consiga llenar el espíritu hasta el punto de desear morir por ello. Es decir, en todas las sociedades, en todas las culturas han existido dispositivos para combatir la muerte. Monumentos, memoria, música, comunicación, nuevas sensaciones. También de alguna manera lo decía Unamuno, cuando decía que tiene que haber una victoria social sobre la muerte. Pues es un poquito todo esto, ¿no? Para Sabater, mucho más pragmático, la solución más utilizada culturalmente para alcanzar la inmortalidad simbólica es el amparo en el grupo de pertenencia, ya que formamos parte de algo que no muere. Aunque nosotros como individualidades somos prescindibles y morimos, como especie, como grupo no. El apego a la familia se ha sustituido por una adhesión acrítica a la nación, al Estado o al grupo religioso. La muerte nos despoja de nuestra individualidad personal, lo he dicho. Morirse es pasar a ser de la mayoría y dejar de ser uno. Como decía Schopenhauer, nada muere con la muerte excepto mi individualidad, que es el presente. Y Unamuno, al igual que Schopenhauer, nos recuerda Sabater, defendía un sabernos mortales como especie, pero no un querer morirnos como personas, que es lo que nos individualiza. Unamuno rechazó la muerte y quería mantenerse con su personalidad. La única vida eterna necesitaría una muerte presente pero aplazada. De ahí el sentimiento trágico de la vida. En la opinión de Sabater, lo interesante de Unamuno es que desea no morir, pero que no sabe qué quiere en lugar de morir. Vencer a la muerte no es sinónimo de vivir más tiempo. La única vida eterna, compatible unamuniana, es aquella en que existiese la muerte aplazada. Prolongando la vida algo más, como mucho, se consigue paliar el afán de vivir con el cumplimiento de objetivos y la consecución de placeres. Ferrater Mora, sin embargo, planteaba la diferencia entre muerte y continuación indefinida de la vida, un cambio en nuestra calidad de lo vivido, donde siempre habría tiempo para realizar cualquier proyecto, cambiar de opinión o borrar el pasado. En consecuencia, el único sentido de la vida, como diría Heidegger, es la falta de tiempo existencial de que disponemos, que nos obliga a una administración orientada del mismo. Si hay tiempo, no hay autenticidad ni sentido. Si no morimos, si siempre habrá tiempo para hacer de todo, para cambiar de opinión, para realizar todo, no tiene sentido, no hay autenticidad. Esta es la perpetua frustración de la vida inmortal, que dejaría de ser humana. Sabater se pregunta, es decir, ¿cómo podría Unamuno seguir siendo Unamuno si fuera inmortal? Bueno, precisamente no es lo que, no, es lo que él rechaza. Por eso la muerte preocupa, en cuanto que me ocupa de antemano con temor a perder lo que tengo. Y por este motivo Sabater nos dice que la muerte nos hace pensar y nos convierte en filósofos. Si la muerte nos angustia es por lo negativo, por los goces de la vida que perdemos, porque nos deja sin las personas queridas. Cuando la vemos con alivio, es por los dolores o afanes de la vida que nos ahorra. En sí misma, la vida es pura negación, reverso de vida, que de un modo u otro nos remite a otra vida. Recientemente se ha producido otro hecho que marca la existencia, digamos, final de Fernando Samater, ¿no? La muerte de su mujer Sara Torres en marzo del 2015. Samater transita en este punto y desde este momento, desde el goce instantáneo, desde lo efímero, desde la fidelidad y adhesión a la tierra y el olvido del cielo y la trascendencia, hacia la nostalgia por la pérdida irreparable del ser querido. Esa muerte ha supuesto la ruptura con su yo anterior y define una vida actual sin la alegría que caracterizó etapas previas. Según sus palabras, ha perdido el combustible existencial que le permitiría aguantar, inventar, querer o luchar. La muerte de la persona amada le ha sumido en un duelo perpetuo, que no desea suprimir y que el tiempo no atenúa.
esta muerte y la incomprensión de los que le rodean ante la duración de su duelo le dejan en un aislamiento absoluto. Savater encuentra la esperanza ante esa muerte en el pasado, en lo vivido, en la memoria. La ausencia del otro ocupa todo el futuro y mantenerse en ello es seguir fiel a la persona borrada. Parafraseando a Víctor Hugo, todo el infierno se contiene en una palabra, la soledad. Bueno, ya para concluir, la coda final, por decir de alguna manera, la conclusión un poquito de esta revisión. La muerte es para Savater inminente desde el momento en que estamos vivos. Y nos hace realmente humanos, porque nada es más personal que ella. Es intransferible, ya que es el paradigma de la necesidad, de lo impuesto. Y al pensar en ella, somos conscientes de nuestra personal humanidad, de nuestra identidad. El discurso de Savater es puramente también inmanente. Lo que pretende es tratar de dar cuenta de la realidad en su conjunto. Dar una respuesta a la pregunta por el sentido de la vida utilizando la búsqueda de la verdad. Dentro de un paganismo nietzscheano, acepta que lo sagrado está a la mano del hombre, pero reduciendo lo sagrado a una autocomprensión existencial, basada en una coherencia entre la verdad y el sentido. Savater rechaza la condición teológica porque su aceptación supondría una negación de la dimensión activa del hombre. Para Savater, la religión ha servido para dar sentido a la muerte. Sin ella no habría dioses o caeríamos en una especie de ateísmo en sí mismo divinizante. Desde su individualismo voluntarista, marca su descrédito por la muerte. Sin embargo, manifiesta una confianza vitalista, no catastrofista, ante la humanidad. Su noción de la muerte ha evolucionado en el contexto de su pensamiento desde una idea libertaria de muerte como necesidad, contra la que se lucha mediante el azar, pasando a una ética trágica basada en el querer ser sujetos y una posterior ética del amor propio, individualista y humanista, hasta finalmente una visión más coyuntural de la muerte debido a la muerte de su mujer. Savater es inicialmente un pensador libertario que se manifiesta en su exaltación del individuo sin restar su componente social. En ese primer periodo del pensamiento rechaza normas universales, pero no olvida la alteridad, ya que el bien de uno mismo no puede estar separado del bien de los demás. Su ética posterior será individualista, inmanente y atea, asentada en el querer ser. Para Savater, aceptar que el hombre religioso es la expresión de la certeza irremediable de la aniquilación. De ahí que su opinión sobre la credulidad sea fruto de la cobardía y de la obediencia del hombre. Y la conciencia sobre nuestra muerte es la conciencia de nuestra propia individualidad, como decía Schopenhauer. La muerte para nuestro autor es inasimilable, en definitiva. La única manera de enfrentarnos a ella es mediante esa otra gran fuerza que nos individualiza. Es decir, la muerte, lo opuesto no es la vida, al final dice. Por eso digo que la única manera de enfrentarnos a ella es mediante la otra gran fuerza que nos individualiza, el amor, como bien lo ha demostrado en su último libro, que hace en homenaje a su mujer, La peor parte. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Miguel. Ahora, pues tenemos unas cuantas preguntas en el chat y como nos quedan todavía unos 15 minutillos antes de que entre el profesor Camprodú y teníamos esta parte que siempre es bastante interesante, pues tenemos un par de preguntas en el chat y algunas bastante curiosas. Cristian Alberto Liquecobos nos pregunta ¿y qué de la distancia entre la primera y la segunda muerte? La primera muerte es física y la segunda cuando la memoria de uno muere. Julio César vive, mientras que sus criados están muertos totalmente. Esa es la pregunta que le lanza Cristian Alberto Liquecobos. ¿Qué puede repetir usted sobre este punto más o menos? O si necesita que la repita, dígamelo sin problema. Bueno, de alguna manera se me oye, ¿verdad? Se me oye bien. Perfecto. Vale. Esto, al fin y al cabo, es la parte final precisamente del aspecto más coyuntural de Savater. La diferencia que hay entre la muerte física, como es el caso cuando muere su mujer, eso está reflejado en ese libro, en la peor parte. La muerte física de su mujer y todo el proceso, que ahí está,
pero sin embargo cómo recurre a través de esa otra gran fuerza que es el amor, cómo recurre a la memoria. Toda la vida, a partir de ese momento, para mantener la fidelidad con la persona amada, con la persona querida que se ha perdido, es mediante la memoria. Es un poco ese, yo creo que es lo que plantea, ¿no? La pregunta. Efectivamente. Y ahora tenemos otro punto, otra pregunta, pero aviso de que esta es un poco más larga. Se ha redactado en varias partes, así que os recomiendo tomar papel y boli, pero esto es bueno porque además la he estado leyendo y es de estas preguntas que dan mucho juego. Me gusta mucho, que es de Miguel Ángel Benítez. Bueno, comienza diciendo, antes que nada quiero darle las gracias por la exposición. Me ha tenido pensando desde el principio en el significado de un tema que hoy, por desgracia, tenemos tan presente. Y a continuación lanza la pregunta, ¿qué tipo de alcance ontológico tiene la concepción individualista del ser humano en su ser para la muerte según Sabater? Y aclara, quiere decir, tal y como he entendido la exposición, creo que puedo encontrar en la filosofía de Sabater cierta continuidad con la filosofía raciovitalista. Y a continuación añade, raciovitalista, en tanto en la concepción de Dios como en la importancia de la epistemología para el sujeto, de modo que parece que podríamos entender también a Sabater con cierta concepción de la historia como significante del sujeto, de modo que la muerte parece que solamente debería significar un rechazo o un despido de esa línea de la historia vital, y no tanto una angustia por la pérdida de la vida biológica en sí misma. Y a continuación pues pido disculpas por la pregunta larga, pero es verdad que es bastante sugerente y muy al caso. ¿Se necesita que la repita? Sí, la última parte, no he entendido muy bien. ¿La historia como significante? A ver, cierta concepción de la historia como significante del sujeto, de modo que la muerte parece que solamente debería significar un rechazo o un despido de esa línea de la historia y no tanto una angustia por la pérdida de la vida biológica en sí misma. A ver, como decía, aunque Sabater no trabaja Heidegger y en algún momento incluso lo desacredita, esa concepción de ser para la muerte, de ese hombre que anticipa la idea de la muerte y que eso es el concepto de la vida, sí que existe en él. Sí que existe en Sabater, aunque ya digo que no lo cita en ningún momento. Con respecto al raciovitalismo, también te diría que lo mismo, Sabater en todo su trabajo es más orteguiano de lo que él se cree. No cita a Ortega, no habla, pero tiene muchas concepciones, desde luego desde el punto de vista de la política y del Estado, que son clarísimamente orteguianas y raciovitalistas. Y en este sentido también, estoy de acuerdo. Y con respecto a la otra pregunta, es que me quedo con la duda, no sé si la comprendo muy bien, la historia del significante, la muerte como rechazo o despido de la vida física. Es que no entiendo muy bien. Es que no entiendo muy bien lo que me quiere decir. Esa parte que te he preguntado antes también, si me podías volverla a repetir. Perdona, que estaba poniendo el micrófono. Sí. La concepción de la historia significante del sujeto, de modo que la muerte parece que solamente debería significar un rechazo o un despido de esa línea de la historia vital y no tanto una angustia por la pérdida de la vida biológica en sí misma. Bueno, las dos cosas, efectivamente, o sea, dependiendo del momento de Sabater. Porque en la etapa coyuntural sí que es la pérdida del ser, hay un cambio del pensamiento claramente. Sí que es la pérdida de los seres queridos y la pérdida de la vida y la preocupación ante la pérdida de las posibilidades y la sensación entonces que genera de odio o de codicia en algunos casos, pero sin embargo en la etapa más inicial, más sácrata, sí que hay un rechazo de esa historia vital entendida como esa imposición externa por el todo, por el poder, por la abstracción, como eso lo que nos constriñe o lo que nos limita. O sea, yo creo que de alguna manera, dependiendo del momento que estemos hablando de Sabater, puede haber ese concepto de modo muy similar. Desde un punto de vista político, que bueno, aquí no viene al caso, pero precisamente sí que rechaza el concepto de historia Sabater. Sí que, por ejemplo, no lo valora, no lo trata, y eso sería otro tema para debatir, y ahí sí que rechaza también todo el concepto de la historia vital.
Pero bueno, en este caso ya digo, repito, yo creo que las dos concepciones, dependiendo del momento de su pensamiento, son factibles, ¿eh? Una y la otra. Es la evolución que tiene su pensamiento con respecto a la muerte, ¿no? La muerte entendida como la eliminación de la historia vital, de la identidad del sujeto, y frente a lo que sería la muerte propiamente biológica final, de la pérdida del ser querido. No sé si he contestado todas las preguntas que estaban contenidas. Pero era una buena pregunta, ¿no? Porque Era como muy buena contenía pregunta. tanto, Muy buena pregunta. sobre Sí, todo has sí, sí. pillado muy rápido lo de Ortega, ¿no? Sí, sí. Sí. Y Pero es cierto, ahora es cierto. Ortega es cierto, es más orteguiano que lo que él dice. Y no lo cita, A Ortega no lo cita absolutamente nada, A Heidegger muy pocas veces, muy poquito. Y muchas veces para criticarlo. Sobre todo en las columnas si leéis las columnas del País, a veces sale Heidegger y le critica, Y a continuación tenemos otra pregunta más. Y en esta ocasión vuelve a ser más bien larga. Es Vale. bastante clara, pero está, que es de Alejandro GJ Peña, que anteriormente justamente le entregó el premio de Claridades y él también se Sí. decía de la muerte, pero comenta lo siguiente: según se nos dice, los fenómenos del mundo físico caminan hacia la muerte, hacia la homogeneización total, al homogéneo, como se ha comentado durante la exposición. Sin embargo, se lee desde la física que la muerte es relativa, lo pone entre comillas, y que en cierto sentido hay una inmortalidad. La muerte nos despoja de nuestra individualidad, hay algo que no muere. Pero, añade, la relación padre-hijo o el legado genético, el recuerdo, y pone entre paréntesis, como el que Sabater guarda de pelo cohete, cierra el paréntesis, el amor, ya fuera heroico o no, la teoría de la homogeneización de la energía, ligada al mundo físico, etcétera, serían salvaguardias válidas para asegurar con rigurosidad que la muerte como desaparecer radical no existe. Y añade a continuación: quería saber, en primer lugar, qué opinión tendría Sabater si la tuviera y qué opinión tendría Miguel Grijalva. Mil gracias. A ver, el concepto de la homogeneización, el concepto de la muerte como homogeneización, hace referencia, de nuevo, a la pérdida, a esa idea del querer ser sujeto, a la pérdida de la identidad, lo que nos hace individuos, lo que nos hace seres, el querer ser sujeto, es ser un individuo que vive el presente, que es un poco también lo que decía Schopenhauer. No vivimos el pasado o el futuro, vivimos el presente y, por lo tanto, lo que consigue con la muerte es perder ese presente. Y pasamos a formar parte de una mayoría, de alguna manera, porque todo el mundo muere, todo el mundo desaparece y desaparecen también mis posibilidades, como decía Heidegger, ¿no? Entonces, eso sería para mí esa idea de la homogenización. ¿Qué es lo que no muere? Efectivamente, lo que él dice está muy bien, o sea, es correcto. Volvemos a hablar del recuerdo, el recuerdo pelocohete, que es como él le llamaba cariñosamente a su mujer, a Sara Torres. Entonces, efectivamente, el recuerdo, lo que decía, ¿cómo se vence a la muerte? La muerte no se vence, para él no es vivir, sino que es amor. Y el amor puede ser precisamente recordar. O sea, toda mi vida es en este momento, lo que dice él, toda mi vida es en este momento un recuerdo permanente de lo que ha sido ella, ¿no? Solo con el recuerdo, yo creo que solo es la forma de mantener viva a la gente, ¿no? A los seres queridos. Efectivamente, la muerte no existe desde el punto de vista que se mantienen en la memoria o en el recuerdo. Cuando olvidamos a alguien, ahí es cuando se produce, para mí, la verdadera muerte. Muy parecido a como podría ponerlo Sabater. Estupendo, por el chat están dando las gracias por las respuestas, porque a todos les ha parecido bastante clarividente. Y Yo no creo sé que si el profesor Alejandro Rojas tiene Alejandro una propia Rojas, pregunta. sí, he visto Entonces que puede salía ser un aquí buen algo. punto. Voy a aprovechar para no hacerla por el chat, ya que yo puedo intervenir en el vídeo. Es una pregunta breve. Me ha llamado mucho la atención. Bueno, me ha gustado. Enhorabuena. Gracias. Realmente ha sido una gran exposición, muy clara sobre el pensamiento de Sabater y muy profunda. Nos has hecho pensar a todos mucho en este asunto, en este tema, por lo cual, pues mi enhorabuena, ¿no? La pregunta era es una pregunta muy breve, ¿no? Has insistido varias veces que
Sabater era muy crítico con Heidegger y, sin embargo, sobre todo cuando hablabas, ¿no?, de esa muerte que hacía posible la autenticidad, ¿no? Creo que eran los términos que tú empleabas, que son términos que también podría emplear perfectamente Heidegger, ¿no? Esa existencia auténtica eh, solo es posible por la muerte, justamente porque la muerte, ¿no?, la anticipación de la muerte, porque aquí da igual si mueres o no mueres, la anticipación de la muerte, la toma de conciencia de que se te acaba el tiempo, ¿no?, te obliga a decidir, te obliga a decidirte por ti mismo, ¿no? Es decir, ¿no? Entonces, esto, a mí me ha parecido que esto mismo que estabas diciéndolo tú y coincide con lo de Heidegger. Por eso te preguntaba, esta especie de crítica a Heidegger no sería por su concepción de la muerte, sería quizás por cuestiones políticas o por otras razones, porque a mí me ha parecido un discurso muy similar, ¿no? No sé si me equivoco. Sí, no te equivocas. Para mí también es muy parecido, ¿eh? Porque, de hecho, emplear términos muy similares, la anticipación a la muerte es un término muy heideggeriano y, sin embargo, no hace ninguna referencia a él. Efectivamente, la crítica viene por otros sentidos, incluso viene por su concepción metafísica, ¿eh? Que para Sabater intenta ser, sobre todo en la fase la segunda mitad de su vida, más pragmático, ¿eh? Entonces, quizás ahí viene la crítica. Pero efectivamente, yo creo que muchos conceptos de la autenticidad por la muerte, la anticipación de la vida, son muy heideggerianos, ¿no? Sí. Aunque probablemente no lo reconozca, ¿eh? Bien, pues muchas gracias. Nada. Pues con esto no hay más preguntas en el chat, así que se le vuelve a agradecer otra vez al profesor Grijalva acerca de todas las preguntas y las respuestas que ha dado, porque en el chat lo van poniendo, ¿no? Y a continuación, en breve, acaba de salir, pero en breve volverá a entrar en poco, el profesor Lino Camprubí.